Buenas tardes, soy Oscar Martínez, editor de proyectos de investigaciones especiales del periódico El Faro. Les agradezco que nos acompañen en esta segunda conversación en línea que tenemos en este mes de junio en el Foro Centroamericano de Periodismo Virtual, en el Foro CAP Virtual. Como ya es sabido, ayer tuvimos problemas técnicos. Esta conversación iba a ocurrir ayer a las 5:30. Les pido disculpas en nombre del Faro por los problemas que tuvimos y les agradezco que estén acompañándonos en esta conversación que no ha perdido ni un gramo de interés. Agradezco particularmente a la mesa que nos acompaña por haberse conectado 2 días seguidos para tener esta conversación. Vamos a hacer un recorrido por Centroamérica. El coronavirus se ha llevado los titulares principales en las agendas de noticias de medios centroamericanos y del mundo, pero ¿qué ha pasado con este tema en la región? Además, ¿cuáles son los otros temas que están quedando en la sombra, pero que no podemos dejar de informar ni de investigar a pesar de que esta particular situación esté sobre nosotros? Voy a presentar a una mesa de lujo que tenemos, plagada de colegas a quienes admiro mucho y a quienes en el Faro admiramos mucho por el trabajo que hacen en la región. Son algunos de los medios de referencia que seguimos en el trabajo que hacen en la región. Nos acompaña Jennifer Ávila, de Honduras, directora de Contracorriente. Entiendo que Jennifer aún no se ha conectado, pero esperamos que esté con nosotros en unos breves minutos. Nos acompaña Sola Uría, argentina panameña, cofundadora y periodista en Concolón de Panamá. Nos acompaña Alejandra Gutiérrez Valdizarde de Guatemala, coordinadora general y editorial en Agencia Ocote. Carlos Fernando Chamorro desde Nicaragua, director de Confidencial. Y María Fernanda Cruz desde Costa Rica, editora y jefa de redacción en La Voz de Guanacaste. Gracias de nuevo por estar por segunda vez con nosotros en este evento. Es una mesa complicada, es un recorrido por toda Centroamérica, son 5 las ponencias, yo haré algunas intervenciones muy particulares para ir dejando algunas pinceladas de lo que ha ocurrido en El Salvador, que no ha sido poco, pero quisiera entrar ya en el tema. Voy a hacer algunas preguntas, un par de preguntas para que las contesten todos ustedes, que son preguntas generales, amplias, para que pongan los highlights o los puntos sobre las IES y los acentos particulares, las diferencias de país a país, de cómo se ha venido manejando esta pandemia. La primera pregunta, que honestamente son una serie de preguntas que he compactado en una o en lo que creo que es un sentido que nos permite entender cuáles son las particularidades de lo que ha ocurrido en cada uno de sus países, es cómo han manejado sus estados en particular esta situación. Y déjenme meter algunas preguntas concretas adentro de esta pregunta grandota. ¿Cómo han informado a la población durante la pandemia? ¿Cómo han negociado entre poderes estatales? ¿Qué tan rápido reaccionaron sus estados? ¿Y cómo balancearon el hambre y la pandemia? Y les pido o agrego una última, que es qué se ve en el horizonte. Les propongo que hagamos un recorrido siguiendo las rutas clásicas de la migración de sur a norte, con lo cual le pediría que inicie a Sol Lauría. Sol, gracias por acompañarnos. Te dejo para que respondas la primera pregunta. Gracias, Oscar, y muchas gracias al Faro y Natalia Algarín por la invitación. Bueno, en Panamá, voy a tratar de sintetizarlo, me cuesta un poco, pero bueno, cualquier cosa me tiras una bomba de humo. En el primer momento, si nos ponemos a pensar, el virus llegó a Panamá el 9 de marzo, y la reacción del gobierno, de un presidente que estaba hacía pocos meses en el poder porque asumió a mediados del año pasado, entusiasmó mucho porque enseguida puso cartas en el asunto, se puso al frente, convocó a científicos para que gestionaran la cuarentena y asesoraran al Ministerio de Salud. Estaban los institutos de ciencia en Panamá, tanto el Gorgas como Indicaf, descubriendo reactivos para hacer pruebas del genoma panameño. Y el presidente en ese momento, que tenía como un idilio con la población, dijo en una entrevista en CNN: yo tengo un rosario en el bolsillo, pero tengo la ciencia por delante, que es la que guía mis acciones.
Pero con el correr de los días, como el cuento de la rana y el escorpión, se vio que en realidad lo que tiene el presidente y todo el gobierno es las tradiciones por delante, ¿no? O sea, nada de ciencia, menos las sociales, y el Estado volvió a ser el Estado que siempre fue, que es un Estado al servicio de los poderosos y con este tipo apoyado y guiado por tradiciones muy pesadas, como son la de estar al servicio de los poderosos. Por ejemplo, el gobierno se endeudó muchísimo en Panamá, pidió mucha deuda y pidió una deuda para darle a los bancos 500 millones de dólares y a la gente a la que sometió a una estricta cuarentena, muy estricta, eh, sobre todo la gente con problemas sociales o vulnerables, que es casi 1 millón de personas entre los trabajadores informales, los pobres, los contratos cesanteados o dados de baja durante la pandemia, le dio 6 veces menos que a los bancos, que el año pasado tuvieron utilidades millonarias. Un Estado que no conversa salvo con los de su núcleo, esa es otra tradición típica de Panamá, y convocó una reunión en lugar de llamar a consensos ciudadanos, a articular una respuesta que integre a la mayoría de la gente, convocó una reunión que llamativamente se filtró por una foto en las redes y eran todos hombres blancos y millonarios. O sea, la mitad del país es pobre o indígena o afro, y mujeres, obviamente, y no estaban ahí. Todos vinculados al hub, que es esta idea de Panama Paper, el país de servicios vinculado al canal y a la logística. Con eso el presidente define el futuro de la economía en el país. También hay una tradición que es como la pirata, ¿no? Este país del juega vivo, le dicen en Panamá, que es esta picardía, esta viveza, de, por ejemplo, las compras públicas que se hicieron durante la emergencia, unos respiradores tenían 900% de sobrecosto, a una empresa que nunca había vendido respiradores en su vida y que parece una salida de Panama Paper porque nunca se había visto de quién es esta empresa, tenía un agente residente random, que puras siglas, o sea, una cosa muy rara, y no está informando, o sea, no está haciendo pública como marca la ley las compras que realizan en marco de pandemia. Y la tradición más pesada, a lo mejor para la ciudadanía, si bien todas estas no tienen en cuenta los derechos humanos, porque la información es un derecho humano básico, la asistencia, la respuesta del Estado, la alimentación en un momento como este, y hay gente que hoy no puede comer realmente, o sea, está encerrada en su casa, no puede trabajar y no puede comer. El país más rico de la región fue el que menos ayuda dio, o sea, destinó un 0,3% del PBI y El Salvador destinó más, y Costa Rica también, por ejemplo. Entonces, esta tradición de la cruz y la espada, ¿no? Autoritaria, conservadora, que mientras el presidente decía tengo el rosario en el bolsillo, la policía estaba dando cantos evangélicos en las calles y paliando gente que intentaba sobrevivir vendiendo pescado, o sea que no tiene otra alternativa. Decretó una cuarentena con salidas por sexo, la cuarentena por sexo. 3 días pueden salir los hombres, 3 días pueden salir las mujeres. Nunca aclararon qué pasa, por ejemplo, con las personas trans. Decretó la ley seca, no se puede tomar alcohol. O sea, todas tradiciones nefastas y pesadísimas. Y hay un video que no sé si lo podemos pasar, opinión o no hoy, como para... No, bárbaro. Que hay una... Bueno, en Concolón lo pueden ver. Hemos hecho podcasts y crónicas que cuentan cómo la gente está sometida a esta mirada, si se quiere, despreciativa desde el poder, y hay una gestión de la cuarentena sin absolutamente nada de enfoque de derechos humanos y basado en tradiciones. Entonces la ciencia quedó reducida a decir, para que no nos contagiemos, quedémonos encerrados, y después no hay diálogo, no hay conversación, y no hay una mirada al ciudadano como ciudadano, sino como un salvaje, básicamente. Ese es el panorama ya general. me imagino, me suena, mira, no me suena, o al menos es un rasgo que en El Salvador hemos vivido plenamente, como Dios y los militares han estado plenamente presentes en esta pandemia. Ahora, debo decir, Sol, que no nos han impuesto ley seca en El Salvador. Bueno, zafaron de esa. Hoy anunciaron después de 3 meses que la van a levantar, pero parece que, digo, es esta mirada del buen salvaje, ¿no?
si toman, van a salir y se van a emborrachar y van a hacer desastres, no cumplen la cuarentena y salen a su casa a vender pescado y la policía te apalea mientras le da $80 mensuales a la gente sin trabajo en un país donde el litro de leche cuesta $1,50. Y como digo, es el país más rico de la región y el que menos ayuda social para atender, articular una respuesta integral. Entonces, al final están preocupados porque no haya contagios y siguen subiendo. Hay 20.000 personas contagiadas, hay muchísimos muertos. Y no hay una mirada integral de las personas, o por lo menos de articular una respuesta que pueda considerar a la persona no únicamente como un organismo susceptible de contagio y como un salvaje que va a salir a inyectarse coronavirus. O sea, la gente lo que le pasa es que tiene hambre y que no tiene que comer y que no está recibiendo una ayuda desde el Estado para solucionar su situación. Sol, te lo agradezco. Vamos a seguir escalando en Centroamérica hacia el norte. Pero es raro esto de escalar hacia el Triángulo Norte. Nunca había ocupado ese verbo para llegar al Triángulo Norte de Centroamérica. Pero María Fernanda, bueno, muchas personas, mucha gente con voz en redes sociales han seguido como un ejemplo lo que ha pasado en Costa Rica. No el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ejemplo, quien ha tenido críticas para la manera en la que Costa Rica disminuyó las reglas de cuarentena, etcétera. Contanos cómo se vive desde tu país, cómo ha manejado el Estado esta particular situación, cuál es la percepción que tienen ustedes que han estado haciendo esta cobertura ya. María Fernanda, por favor. Gracias, Oscar, y gracias a El Faro por la invitación de parte de toda la voz de Guanacaste. La verdad estoy muy honrada porque siempre he dicho que, desde que anunciaron el foro, me siento muy honrada de estar con los periodistas a los que he leído durante por lo menos una década que llevo siendo periodista. Entonces, muchas gracias. Y bueno, sí, Costa Rica hoy entró en la tercera fase de reapertura. En realidad Costa Rica no había tenido una cuarentena obligatoria, por decirlo así. Sí hemos tenido algunas reglas bastante estrictas en algunos momentos, por ejemplo, en Semana Santa tenemos también algunas restricciones para poder salir en carro, por ejemplo, restricción que ahorita va en algunos cantones desde las 5 de la tarde, en otros cantones o poblados va desde las 10 de la noche, entonces lo están haciendo de manera escalonada. Esta forma de hacer las cosas pues nos ha llevado a que en Costa Rica en este momento tengamos 2.000 casos confirmados. Sentimos que estamos en una segunda ola, o el Ministerio de Salud dice que estamos en una segunda ola pandémica, con una forma muy diferente o con un perfil muy diferente de los casos. En un principio los casos estaban llegando sí del extranjero, pero venían en avión. Entonces, de alguna forma, el perfil que el Ministerio de Salud estaba viendo en estos casos eran personas más o menos acomodadas, de clase media alta, que usualmente seguían las instrucciones del Ministerio de Salud, no tenían problema en entrar en una cuarentena, ahí sí obligatoria, por supuesto, cuando eran detectados con coronavirus, ni en dejar de comunicarse con las personas o problemas en dejar de trabajar, por ejemplo. En esta segunda ola pandémica que estamos experimentando ahora, sí estamos viendo un perfil muy diferente de migrantes, inmigrantes que vienen usualmente desde el norte del país. En general, para darles un contexto, pues mi opinión es, y creo que la de muchos costarricenses, es que el Ministerio de Salud ha reaccionado de la mejor manera posible. Ha tenido un gran liderazgo. Todos los días a las 12:45, todo el mundo en Costa Rica se conecta a la conferencia con una figura bastante predominante del ministro de Salud, Daniel Salas, que es una persona bastante seria, pero a quienes al parecer nos gusta hacerle caso, y tiene de alguna forma mucho liderazgo, y los costarricenses pues hemos reaccionado más o menos bien. Por supuesto que vas a encontrar en redes sociales críticas. Por ejemplo, ayer salieron 17 casos de una fiesta en la que se reunieron 50 personas. Ese tipo de cosas pasan, pero muchos de los casos están viniendo desde el norte, como les comentaba, desde Nicaragua, y aquí quería hacer un acento y poner un acento importante en un problema que yo creo que es
pandemia que continúa en este momento en Costa Rica y es la xenofobia. Es una reacción bastante dura con respecto a los trabajadores y las personas que vienen a Costa Rica desde Nicaragua. Costa Rica tiene una alta población nicaragüense, muchos de ellos son trabajadores en campos agrícolas, son quienes mantienen la mayor parte de los campos agrícolas, son quienes realmente hacen la cosecha de los campos de naranja, de piña, de caña en el país. Por ejemplo, hace unos días conversaba con un amigo que trabaja como ingeniero en una de las grandes plantaciones de naranja en la zona de Guanacaste, y él me decía, mirad, nosotros contratábamos 600 nicaragüenses para recoger la naranja, y ahorita estamos contratando 1.325 costarricenses porque no saben cosechar, no tienen ese tipo de experiencia. Las personas nicaragüenses han seguido llegando al país, y por supuesto, pues por la poca atención o por la nula atención que le ha dado el gobierno nicaragüense a la pandemia en el país del norte, pues estas personas llegan contagiadas y es difícil de rastrear, son personas difíciles de rastrear. Sin embargo, creo que el gran éxito de Costa Rica, y ayer vos me preguntabas, bueno, se está resquebrajando ese éxito que tiene Costa Rica en cuanto al manejo de la pandemia. Parte del éxito que tiene es que hace un seguimiento epidemiológico muy puntual de los casos. Entonces va detrás de cada uno de estos casos y persigue, por decirlo así, a las personas que están alrededor de ese caso en específico, logra aislar a la mayoría y logra que esas personas se mantengan en sus casas. Eso es algo de lo que conversábamos ayer un poco sobre lo que había dicho Bukele, que era, bueno, Costa Rica no está haciendo pruebas masivas. Es cierto, no está haciendo pruebas masivas, está haciendo pruebas específicas en los casos en los que requiere ese tipo de aislamiento, por decirlo así. Pero bueno, para concluir, a mí me preocupa muchísimo en esta pandemia Costa Rica ha hecho rechazos de casi 14,000 nicaragüenses que ya no están llegando a Costa Rica a trabajar y que incluso se están pues metiendo por las montañas, o los mismos empresarios han tomado acciones irresponsables y los han ido a traer en buses en los que no tienen ningún tipo de protección, no les dan mascarillas, los meten en un bus todos juntos para traerlos hasta las plantaciones o para transportarlos dentro de las plantaciones, y eso es algo en lo que el Ministerio de Seguridad está teniendo como mucho más cuidado en este momento y está haciendo ya hoy se cerraron 13 empresas agrícolas por este tipo de situaciones complicadas. El problema es cómo estamos reaccionando el resto de costarricenses a esto. En Liberia, en la localidad donde yo vivo, en Guanacaste, hay una marcha esta semana, o se convocó a una marcha para que no pudieran ingresar personas que venían con COVID, muchas de ellas nicaragüenses, a un hotel ubicado en la zona. Entonces decían, ¿cómo nos van a traer estos casos con un lenguaje altamente xenofóbico? Y yo creo que eso es algo a lo que los medios de comunicación tenemos que prestarle mucha atención. Y espero pues haber respondido algunas, por lo menos, de las preguntas, pero... Sin duda alguna, María Fernanda. Solo quiero pedirte que puntualices una cosa más, porque me parece que no va a ser una constante en el resto de países. Al menos en El Salvador ha tenido tanta exposición, o me atrevería a decir que ha tenido tanta exposición el ministro de Defensa como el ministro de Salud durante esta pandemia. El liderazgo en la construcción de los hospitales lo lleva el Ministerio de Obras Públicas, y Salud tiene al parecer una palabra secundaria en esto. Y las conferencias de prensa o las cadenas nacionales que el presidente ha dado desde que esto empezó en marzo han sido más una diatriba política que una difusión científica del problema. ¿Vos dirías que en Costa Rica no hay duda de que el liderazgo ha sido desde el Ministerio de Salud y con base en criterios científicos? Efectivamente, el Ministerio de Salud ha tenido todo el protagonismo y me parece que es el que lleva la voz cantante en las decisiones que se toman en el país. Sin embargo, en las últimas, tal vez semanas, quizás un mes y medio, ha empezado a regir también mucho el tema de la policía, sobre todo en la frontera norte, y sí ha habido como un alto liderazgo y un alto despliegue policial en esa frontera. Entonces, si te entiendo bien, pues sí hay una combinación de factores que creo que en este momento está tomando bastante más protagonismo la policía. Nosotros en Costa Rica pues no tenemos militares, pero tenemos la policía y sí están teniendo como un protagonismo mayor. Sí se están tomando decisiones
hasta donde nosotros tenemos entendido, porque bueno, no soy epidemióloga, pero hasta donde tenemos entendido y las fuentes con las que hemos conversado, sí se toman decisiones muy basadas en la información científica con la que contamos a la mano. En este momento estamos, por ejemplo, desarrollando, bueno, el Ministerio de Salud junto con la Caja está desarrollando varias posibles curas para las personas, para los pacientes que ya tienen coronavirus en etapas avanzadas, como por ejemplo el plasma de personas que ya hayan sido infectadas, que se hayan curado y que puedan inyectárselo, que se lo puedan trasladar a personas que tienen en este momento la enfermedad para combatirla. Y creo que un último elemento que olvidé mencionar es que esto no es un tema de liderazgo de este gobierno de turno, es un tema de que el sistema de salud de Costa Rica durante décadas y décadas ha sido, pues, digamos que fortalecido. Es un sistema de salud universal y solidario, en el que quienes trabajamos y tenemos la posibilidad, pagamos el seguro de salud por quienes no pueden acceder a ese seguro. Entonces, por ejemplo, hasta el momento hay pocos casos hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos. Hasta hoy, me parece, o ayer, habían solamente 3 casos de personas en cuidados intensivos, por ese seguimiento que el Ministerio de Salud puede hacer a los casos específicos. Muchas gracias por tu primera respuesta, María Fernanda, y voy a dar, nunca mejor dicho, un enorme salto desde Costa Rica hasta Nicaragua. Desde la Nicaragua, desde las marchas convocadas contra el coronavirus hace ya unos meses, pasando por el mutismo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, hasta llegar a las terribles noticias, Carlos Fernando, que salen desde los hospitales nicaragüenses y que tienen que ser recogidas con cuentagotas por los periodistas. Agradecería tu respuesta a este panorama general, Carlos Fernando Chamorro. Gracias, Oscar. Saludos a todos los colegas y a la audiencia. En efecto, después de escuchar a María Fernanda, hay un enorme contraste entre Nicaragua y Costa Rica, pero yo diría que va más allá. Nicaragua es un caso extremo en toda América Latina y yo resumo la política del gobierno en 3 palabras: negación, negligencia y propagación. Eso solo se puede explicar bajo el contexto que ya habíamos iniciado. Es decir, estamos en un país donde hay un régimen dictatorial en crisis. Esta crisis estalló hace 2 años tras las protestas de abril, que fueron reprimidas con violencia, y es una crisis de derechos humanos donde hay más de 300 asesinados en la impunidad, hay 86 presos políticos, hay una crisis política en un régimen donde no hay autonomía entre ninguno de los poderes del Estado, y por el otro lado hay un Estado policial. En Nicaragua hay una supresión de todas las libertades constitucionales. Para decirlo con un ejemplo, mi redacción, la de Confidencial, sigue ocupada hoy por la policía desde hace 18 meses, y los programas de televisión que yo transmito, igual que 100% Noticias, están sometidos a censura televisiva. No pueden ser divulgados por la televisión abierta y el cable, únicamente a través de los canales de redes sociales. Agreguémosle a eso que estamos en el 3er año consecutivo de recesión económica. Nicaragua tiene 2 años de crecimiento económico de menos 5%. Ese es el contexto en el que impacta la pandemia, y la política del régimen de negar no es por ignorancia, no es porque no hayan médicos, porque no tengan conocimiento. De hecho, nosotros publicamos un documento oficial, el protocolo de respuesta del Ministerio de Salud a finales de marzo, que le presentaron a la OPS y que proyectaba 32.500 contagiados en 6 meses y 806 muertos. Al día de hoy, los cálculos del Observatorio Ciudadano estiman más de 1.400 muertos, más que toda Centroamérica, y eso no es una exageración. Es difícil corroborarlo y verificarlo, pero voy a tratar de dar algunas tendencias que pueden darle verosimilitud a lo que voy a decir. Algunas cosas que voy a decir les van a parecer exageradas o inventos, pero no lo son. Como que en esa negación el régimen inventó una cumbia, la cumbia del virus importado, una canción muy pegajosa en la televisión oficial, y pongan en Google la cumbia del virus importado, y dice: gracias al comandante y gracias a los médicos cubanos estamos protegidos. Lo que el régimen le vendió a la población es: esto es un catarro, este es el ébola de los ricos, aquí tenemos interferón cubano y tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Sobre esa premisa
completamente esotérica, se fundamentó una decisión oficial de no promover el distanciamiento social ni tampoco ninguna restricción. Nunca explicaron las razones de fondo, pero uno presume que había un interés del régimen de recaudar impuestos, es decir, que esa economía ya en recesión, con cualquier distanciamiento social, terminaría de colapsar en materia de los impuestos que necesitan para pagar la policía y para pagar a los empleados públicos. De manera que la decisión es cero medidas de distanciamiento social. Este es el único gobierno, posiblemente de América Latina, que no decretó una emergencia sanitaria que le habría permitido incluso solicitar recursos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. No han suspendido las clases nunca de manera oficial. Otra cosa que hay ausentismo, que los niños ya no van a clase y que los muchachos ya no van a las universidades. Y por el otro lado, viene la promoción de las actividades masivas, la marcha famosa de el COVID en tiempos de el amor en tiempos de COVID y muchísimas más. Pero no solo eso, sino que también se impuso como política oficial una política de ataque a todas las acciones encaminadas a la prevención del virus. Ejemplo, el obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, convoca a los médicos del departamento a una acción de solidaridad. El Ministerio de Salud le prohíbe y dice, usted no puede hacer nada al margen del Ministerio de Salud. Los gremios del sector privado le proponen acciones al gobierno, el gobierno no las acepta. El gobierno lanzó una campaña contra los médicos alarmistas que en los hospitales usaban mascarilla y cuando los médicos finalmente se rebelaron, médicos dentro del sistema público y médicos del sector privado y empezaron a hacer campañas de prevención, bueno, han despedido 14, 16 médicos del sistema de salud sin absolutamente especialistas en distintos rubros, sin ninguna justificación. Durante un tiempo, todas estas barbaridades fueron avaladas por la Organización Panamericana de la Salud, que tenía un entronque político con el régimen de Ortega. Ahora hasta esa cobertura la perdieron y la propia OPS ya admite que en Nicaragua existe el contagio local comunitario, cosa que el gobierno no la acepta. Y sin embargo, ya no hablan pues del virus importado, ahora simplemente de lo que hablan es de que en Nicaragua la gente se muere por neumonía típica, por tromboembolismo pulmonar y por otro tipo de comorbilidades, como dicen el Ministerio de Salud, y en las actas de defunción en Nicaragua no se ha muerto una sola persona por COVID-19, sino únicamente por otro tipo de razones. En contraste con todo esto, la sociedad nicaragüense reacciona convocándose, un poco bajo el espíritu de las protestas de abril. En este caso, pues, lo convocan los médicos, los científicos, el comité científico interdisciplinario, los gremios empresariales, las iglesias, la prensa, la sociedad civil, y convocan a una autocuarentena voluntaria y a medidas de información y educación y de prevención social. Pero bueno, el gobierno va por otro lado, haciendo otro tipo de acciones. Dos palabras sobre el control de la información. Decía María Fernanda, en Costa Rica se paraliza a las 2:45 de la tarde, creo que dijiste. Bueno, aquí antes había un informe diario que era una parodia, era una payasada, era una cosa que duraba 3 minutos. Ahora ni eso. Ahora hay un informe una vez a la semana, los días martes a las 12 del día. Es decir, el gobierno informa semanalmente sobre la pandemia y quien informa, la ministra de Salud, la encuesta de Cid Carlos que se publicó ayer dice que la conoce el 3% de la población. Destituyeron a una ministra de Salud durante la pandemia. Nunca explicaron por qué. Y realmente quien opera como vocera del gobierno no es ni la ministra de Salud ni el presidente, es la señora Murillo, que se convirtió ahora en la epidemióloga de la nación porque suspendieron la publicación de los boletines epidemiológicos semanales y Rosario Murillo es la que informa. La crisis estalló en los hospitales, la crisis finalmente no se pudo ocultar y empezaron a aparecer los entierros express, los entierros donde no hay velatorios y simplemente a las familias los llaman y le dice a su deudo hay que enterrarlo de manera inmediata. ¿Cuál es el resultado de esta política de negación y propagación?
Oficialmente, el Ministerio de Salud admite 1.800 contagios y 64 muertos. El Observatorio Ciudadano, que está compuesto por redes de médicos y activistas en distintos departamentos, estima un contagio superior a los 5.000 y 1.400 muertos. Les doy un dato adelantándome a la segunda parte. El Ministerio de Salud dice que esta semana hubo 9 muertos adicionales y lo han dicho durante 2 semanas siguientes. Solamente en un hospital, en el hospital alemán nicaragüense, ese día hubo 13 muertos. Y en una semana nosotros verificamos con 6 de los 19 hospitales de referencia y hubo más de 100 muertos. Solo en hospitales, no en los hogares, donde también está falleciendo gente. Ahora, este impacto de esta mortandad es indiscriminado. Han muerto más de 60 altos cargos del gobierno y del partido Frente Sandinista. Han muerto más de 40 médicos de distintas partes del país. Murieron 17 miembros de los Alcohólicos Anónimos. Entonces, lo pongo como ejemplo. Las comunidades que han sido arrasadas, han muerto periodistas, hay más de 20 periodistas contagiados y este domingo se llevó a cabo en Bluefields el funeral de Sergio León Correa, director de Radio La Costeñísima. Y cierro con esto. Sergio León, un periodista perseguido que tenía medidas cautelares de la CIDH, que no fueron otorgadas nunca por el gobierno, estaba siendo requerido por la fiscalía porque le iban a abrir un juicio. Y el juicio contra Sergio León era porque él estaba promoviendo información sobre la pandemia y que habían personas que le achacaban a él que estaba dando información falsa. Y Sergio dijo, no puedo ir porque estoy enfermo. Y finalmente falleció en el hospital. Proyecciones, incertidumbre, nadie sabe cuál es el pico de esta pandemia, posiblemente será como un camello de diferentes picos, y lo que dicen los epidemiólogos, los salubristas, es que esto que está fuera de control puede prolongarse por 3, 4, 5, 6, 8 meses. Carlos, es terrorífico escuchar el panorama que contás de Nicaragua y yo creo que se resume en una imagen que es particularmente terrible, que es la de Rosario Murillo cumpliendo la función de epidemióloga. Ahora, quiero preguntarte un par de cosas que me quedaron aquí. La primera es mencionaste el tema de impuestos como uno de los intereses visibles por el que el gobierno no ha querido actuar de otra forma. Hay algo más, lo digo porque cuesta entender las razones por las que un gobierno quiera permitir que esto cabalgue sin control por un país. Y la segunda, ¿crees de alguna manera que todo este nefasto manejo de la crisis va a generarle costos a este gobierno? Sobre las razones entramos en el campo de las conjeturas y hay muchísimas. El gobierno puso en un papel, se comparó con Suecia, no tiene nada que ver Nicaragua con el modelo sueco, son dos mundos completamente distintos, que si el gobierno ha hecho esto de manera deliberada para que mueran los adultos mayores o por algún tipo de cálculo, no lo sé. La gente dice que están locos, yo digo que no están locos, esto es un problema de crímenes de Estado, de un nivel de irresponsabilidad y de aislamiento de esta cúpula política que está completamente desconectada del resto del país y las cosas pueden ser peores. Sí tiene un impacto político, pero el impacto político no produce cambio. Es decir, tiene un impacto de desgaste de la credibilidad de Ortega y Murillo. Esta misma encuesta básicamente dice que están en su punto más bajo de credibilidad y confianza aún entre sus propios seguidores, pero lo siguen apoyando mientras en el país no haya otro tipo de alternativa. Es decir, no se va a el régimen no se cae solo, no lo vota ni siquiera una pandemia como esta, no lo votó la masacre que perpetraron y creo que eso está más bien al otro lado de la acera. Depende de cómo reacciona la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional para cogestar, digamos, un movimiento de presión que apunte hacia el cambio político, pero por sí solo no se lleva a cabo. Todavía hoy el Frente Sandinista, Ortega y Murillo siguen teniendo un respaldo entre el 20 y el 25% del electorado y el país. Gracias, Carlos Fernando. Ya seguiremos en la segunda pregunta ahondando porque hablaremos sobre la cobertura periodística, que ni me puedo imaginar de qué forma hacerla en este contexto en Nicaragua. Pregunto, Jennifer nos acompaña ya.
Jennifer, qué bien, ¿cómo estás? Bueno, pasamos sin más prolegómenos a Honduras, donde justamente en estos días se anunció que el presidente y su esposa estaban contagiados con COVID-19, lo anunció él mismo. Jennifer, danos las pinceladas para imaginarnos o para pintar la situación de lo que está ocurriendo en Honduras. Y antes de eso también pido una cosa, a producción tengo enfrente mi correo si quieren decirme algo, porque si no tendría que manipular el otro dispositivo. Jennifer. Sí, hola, y bueno, gracias por el espacio. Igual es súper interesante también conocer cómo está toda la región y pues unificar un poco también este diálogo. Justamente el presidente anunció que está infectado con coronavirus, de hecho está internado en el hospital militar. Pero la noticia esta pues ha desatado así como un montón de opiniones encontradas que nos recuerdan la poca legitimidad que tiene este presidente. Ya tiene un gobierno bastante desgastado, muy poca credibilidad, el manejo de la pandemia pues la gente no ha confiado en cómo este gobierno ha manejado la pandemia. Y pues ahora pues se duda mucho, incluso la gente hace muchas conjeturas también sobre si es verdad o no es verdad que sea contagiado, ¿verdad? Entonces, eso bueno, nos muestra esto, que el presidente, el gobierno ya tenía un problema de legitimidad que viene desde su reelección inconstitucional y pues obviamente cualquier acción que se tome pues ha sido vista pues con mucha duda, ¿no? En Honduras, desde el 15 de marzo se decretó por decreto ejecutivo, porque en Honduras, a diferencia, por ejemplo, de El Salvador, en Honduras pues, el presidente legisla y hace todo, ¿no? O sea, hay un total control sobre los poderes del Estado por parte del presidente. Así que bastó un decreto ejecutivo sin siquiera que pasara por el Congreso Nacional para que se decretara estado de emergencia con un toque de queda, unas restricciones pues muy fuertes. Fue, bueno, de alguna manera estuvo bien el momento en el que se detectó el primer caso, 11 de marzo, luego se hizo inmediatamente el cierre de fronteras y este toque de queda que todavía, bueno, que se ha ido un poco flexibilizando, ¿no? Pero por ahora la circulación de las personas sigue siendo restringida por el número de su documento de identidad. Los primeros 15 días del toque de queda se suspendió el derecho a la libre expresión, eso pues causó también muchísima molestia, luego se suspendió esta restricción después de los 15 días, pero de marzo a mayo hubo alrededor de 28,000 personas detenidas por el toque de queda. Y aquí viene uno de los problemas, ¿no? O sea, el tema de las detenciones. ¿Cómo se hicieron? Se hicieron detenciones solamente por 24 horas, o sea, son 28,000 personas que fueron detenidas en estos últimos 3 meses, solamente por 24 horas en centros de detención dentro de las postas policiales, con muy pocas medidas, y eso ha traído como consecuencia que incluso muchos miembros de la fuerza policial estén contagiados y muchos han muerto, de hecho. Entonces también hubo un muy mal manejo, es como se creó la restricción, pero no había ningún tipo de estructura para poder realmente llevar a cabo la restricción de manera correcta, ¿no? Otro punto muy importante es que, como todo en Honduras desde los últimos años, las Fuerzas Armadas tienen un papel protagónico. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de distribuir la bolsa solidaria, que es lo que el gobierno, un programa del gobierno para poder distribuir comida a familias vulnerables en todo el país. Las Fuerzas Armadas tienen esto. Las Fuerzas Armadas, incluso se habló de las Fuerzas Armadas teniendo control sobre los hospitales y los hospitales móviles. La seguridad de los hospitales está bajo la policía militar. Los entierros con protocolo COVID no los hacen solamente civiles, de hecho la mayoría son hechos por la policía militar. Entonces eso también genera una gran restricción, no tenemos información realmente sobre cuántos entierros con protocolo COVID realmente se han hecho y cómo se han hecho, porque está totalmente militarizado ese tema. También otra preocupación muy grande del manejo de los militares es que desde diciembre una comisión interventora intervino el sistema penitenciario, así que son los militares los que están a cargo de los centros penales, donde ya llegó la enfermedad.
y no hay información sobre cuántas personas están muriendo ahí, sobre cuántas personas están infectadas. Sabemos que hay muy pocas pruebas, o sea, se han hecho alrededor de 500 pruebas y la población penitenciaria de Honduras son 22,000 personas. El centro penitenciario más hacinado tiene 7,000 y ya tiene casos con COVID, pero esto está pues en un secretismo militar porque está intervenido, ¿no? Entonces vemos también un rol muy protagónico de las Fuerzas Armadas, algo que tampoco nos extraña, digamos, esto ha sido el accionar del gobierno de Juan Orlando desde su primer mandato, así que no nos extraña que eso esté pasando. En Honduras, obviamente también esto económicamente ha golpeado muchísimo, se suspendió el transporte público, todavía no hay transporte público, desde marzo, estamos hablando ya 3 meses y medio de esto, ha sido pues súper fuerte. El gobierno también, a través del presidente, pues decretó un decreto de emergencia que permite violaciones laborales, ¿verdad? Sí, directas, por ejemplo, la suspensión sin goce de salario para muchas personas, y se habla de 120,000 personas que han sido suspendidas de sus trabajos sin goce de ningún derecho, y que tampoco pueden denunciar esto ante el Ministerio de Trabajo porque básicamente por la emergencia casi todo está permitido, ¿no? Entonces, también eso es otro tipo de violaciones que se han desarrollado durante la pandemia y digamos que se han legalizado también. Y bueno, por otro lado está la aprobación de muchísimo dinero para poder enfrentar la emergencia. Ya son como 170 millones de dólares los que se han ejecutado en compras que han sido, pues, tampoco es algo, lastimosamente tampoco es algo que la gente se extraña, ¿no? O sea, tenemos un proceso de corrupción y de robo al sistema de salud desde hace muchos años. Y bueno, ya son varias compras que se ha auditado, que los grupos de sociedad civil, que periodistas hemos estado revisando, y pues sí son compras amañadas, ventiladores que están incompletos, hospitales móviles que van a venir en diciembre, cuando tenemos la curva súper elevada de contagios. Ahorita tenemos más de 10,000 contagios identificados. Entonces, un montón de problemas ahí en el manejo de los fondos, y tenemos los hospitales totalmente colapsados. Ya enfermeras, personal médico está saliendo a las calles a protestar, pidiendo insumos porque no tienen ni mascarillas adecuadas para poder hacer el trabajo. Ya hay muchísimos, alrededor de 300 personas del sistema sanitario que están contagiadas y que están muriendo. Pues justamente ayer murió un anestesista del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, esta situación, vemos el gran gasto, ¿no?, que contrasta con la situación de los hospitales. Nosotros veníamos, como te digo, de un proceso de ilegitimidad del gobierno. En 2019, de hecho, las protestas que sucedieron en las calles de Honduras y que volvieron a levantar la llama de la protesta aquí, se dieron por el desfalco al sistema de salud, por la iniciativa del presidente de privatizar el sistema de seguridad social, de privatizar algunos hospitales. Entonces, claro, esas protestas ahora también nos están mostrando que en ese momento lo que decían los médicos, lo que estaban denunciando, era una realidad, ¿no? Y que el sistema sanitario de ninguna manera estaba preparado para esto. Y todo este desastre, porque en realidad cuando vemos los números, o sea, nosotras hemos estado así como en las bases de datos de cómo se está manejando la información, y es terrible, ninguno de los datos concuerda, o sea, no sabemos exactamente cuántos hospitalizados y cuántos muertos hay, porque no concuerdan los datos con lo que realmente está sucediendo. Todo este desastre contrasta un montón con la retórica triunfalista del presidente, que incluso tuvo una plática con Donald Trump, y Donald Trump lo tuiteó, de que en Honduras estaba funcionando unos medicamentos o el esquema médico que se había puesto como protocolo para atención a la emergencia. Y se habla de que Honduras tiene la cura. Hace poco miré una noticia en la BBC de los medicamentos curativos, el esquema curativo que hay en Honduras de algunos medicamentos, y no hay ninguna investigación científica. Estamos dentro del ensayo Solidaridad de la OMS, pero, o sea, todo está en estudio. Y entonces vemos cómo choca la realidad, y ahora el mismo presidente infectado
con la retórica triunfalista de que aquí tenemos todo bajo control, que hacemos muchas pruebas, que estamos comprando todo, que tenemos los medicamentos curativos, pero, o sea, eso no concuerda con la realidad, ¿no? Entonces, estamos empezando a hacer más test, pero lo que dicen los médicos es que ellos mismos están trabajando con una curva fantasma, mencionaban. Dicen los epidemiólogos, nosotros creemos que estamos 5 o 10 veces más en la dimensión de cómo están los contagios en Honduras, porque se tardan de 15 a 20 días procesar las pruebas, muchas pruebas se pierden, entonces tampoco hay un buen mecanismo para esto. Y también es estar diciendo vamos a hacer y no tener toda la estructura. Esto no es de preparar el sistema de salud ahora mismo porque tenemos la pandemia y vamos a responder. Si tenemos años, tenemos décadas de estar descuidando el sector salud en temas de presupuesto, de tener problemas de corrupción gravísimos en el sistema de salud, y es obviamente ahora lo que nos está pasando con las pruebas, ¿no? Aumentamos las pruebas de 600 a 1000 diarias, pero no tenemos la estructura para procesarlas. Entonces, es como chocan esas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos. Gracias, Jennifer. Mira, te quiero hacer una pregunta más sobre un rasgo. Por cierto, cuando hablaste de un presidente, de Juan Orlando, que está legislando por decretos, no nos es tan ajeno en El Salvador. De hecho, sí. Nayib Bukele justamente ahora, para la salida de la pandemia, eligió, aunque la sala había pedido un procedimiento diferente, es decir, que legisle en la Asamblea Legislativa. Seguimos funcionando por un decreto presidencial. Solo quisiera pedirte que brevemente menciones un rasgo. La situación económica de El Salvador es parecida y los niveles de pobreza son similares entre El Salvador y Honduras. El Salvador está plagado de banderas blancas, de gente que ante las diferentes restricciones de movilidad, el paro del transporte público y la cuarentena obligatoria, están ahora padeciendo hambre. Algunos políticos han llegado a acusar a esta gente de tener intenciones de dañar al gobierno. ¿Cómo se expresa esto en Honduras? Pues mira, en Honduras, al menos en la zona norte, que es la más golpeada porque es la que tiene más contagios, la que tiene un toque de queda también mucho más fuerte. De hecho, estuvieron casi 1 mes y medio en toque de queda absoluto, que le llamaban. Pues mucha gente ha protestado, ha salido a la calle, ha recibido gas lacrimógeno, porque sí han movilizado a la policía para reprimirlos en El Progreso, en San Pedro Sula, en Choloma, donde han habido protestas así fuertes de toma de carreteras y esto, ¿no? Aquí en Tegucigalpa lo que se ve muchísimo es gente que sale a la calle con toda su familia a pedir dinero, o sea, un lempira o cualquier cosa que puedan dar, y eso está lleno la carretera. Hay jóvenes incluso que se han puesto en las carreteras a tapar la carretera para que los carros paren y les puedan dar algo de dinero. Eso se ha visto muchísimo. Y ha sido muy dramático también porque los mercados, por ejemplo, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, básicamente no cerraron, ¿verdad? La policía ya no pudo controlar esa situación y la gente iba masivamente a esos mercados, y ahora hay un montón de casos en esas zonas del país, en esa zona de la ciudad, perdón. Y pues no hay atención para estas personas, ¿verdad? La gente que vende comida o vende cualquier cosa así de manera ambulante, pues se han reinventado, se ve mucha gente vendiendo mascarillas, gel, todo lo que ahora se necesita, ¿no? Pero se ve muchísimo eso en las calles. Y bueno, la gente que ha protestado, como te digo, ha sido reprimida de una manera, pues como siempre, ¿verdad? En Honduras, cómo se ha reprimido la protesta, y bueno, se ve bastante desesperación. Obviamente esto, ahora estamos hablando de una segunda fase de la reapertura económica. Algunas empresas ya han abierto con algunas medidas de bioseguridad, pero tampoco el Estado tiene la capacidad para poder organizar esto bien. O sea, ya se ha visto también muchísimos contagios dentro de empresas, o sea, empresas grandísimas que han cerrado porque tienen todo un sector de su empresa, todos los empleados con COVID, ¿no? Entonces también eso es algo muy preocupante. Las maquilas, algunas ya están también volviendo a operar por esta reapertura económica, pero lo que han denunciado muchos empleados es que no tienen todas las medidas y que no hay
ninguna capacidad del Estado para poder controlar esto. Entonces, también se espera que en estos días o en estas semanas empiece a notarse el impacto de esta reapertura económica en nuevos casos y en un nuevo cierre de la economía que va a generar un conflicto social, porque la gente va a empezar a salir, ¿no?, de nuevo a las calles a protestar. Jennifer, gracias. Bueno, llegamos al norte de Centroamérica. Alejandra, nos quedamos, o me quedé con la imagen de aquel vuelo de deportados que llegó a Guatemala y que, según dijeron las autoridades, llegaba con un gran número de personas contagiadas de COVID. Me quedé con esa imagen porque creo que es uno de los rasgos que también define al menos a una parte de Centroamérica. Países han sido cerrados absolutamente, menos para los deportados o para los vuelos de deportados que Estados Unidos envía. Agradecería si nos pintaras los rasgos de lo que ha ocurrido en Guatemala. Voy adelantándole a la producción que esto va a durar al menos 10 minutos más de lo que teníamos previsto, porque no voy a dejar de hacer la segunda ronda con la pregunta que atañe concretamente a la cobertura periodística. Alejandra Gutiérrez Valdizán, por favor. Alejandra. Perdón, bueno. Alejandra, hola. ¿no nos escuchas? Sí, Ale, ¿qué ahora tal? sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. perfecto y te escuché perfecto, perdón, el micrófono falló. No, Adelante. Voy. Justamente esta imagen que tú mencionabas de los deportados era una de las que iba a abordar y que nos habla de esto, digamos, de estos asuntos estructurales de país, que no es historias nuevas, ¿no? Las historias de la migración y las historias de las deportaciones vienen ocurriendo en nuestros países y no se han detenido. Yo quisiera empezar leyéndoles una pequeña extracto de una entrevista que hice yo a Matilde Alonso, que es un líder comunitario de una comunidad a 50 kilómetros de la capital. Le hice esta entrevista hace como mes y medio más o menos, ya estaba la pandemia, ya estaba el cierre de transporte público, esta comunidad se había quedado aislada, no podían salir a trabajar, estaban pasando hambre, y entonces les leo esto muy breve. Con el coronavirus, los medios, el Estado están hablando de los más vulnerables, de los más necesitados, pero en realidad nosotros todo el tiempo hemos estado necesitados. Nosotros hemos pasado hambres todo el tiempo, hemos pasado escaseces de trabajo, siempre hemos tenido necesidades. Hay niños que siempre se han ido a acostar sin comida. Entonces, algo bueno que ha hecho el coronavirus es que ha venido a destapar la realidad de Guatemala. Yo siempre he dicho que nosotros no escogimos dónde nacer. Simple y sencillamente a nosotros nos tocó nacer así, aquí, en la raza más vulnerable. Lo que quiero decir con esto es que no podemos olvidarnos, como ya mencionaba Jennifer, de estos asuntos estructurales que nos afectan, y esta es una crisis sobre las crisis permanentes que tenemos, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la violencia, que no es que hayan desaparecido, desaparecieron de las portadas de los diarios o de los medios, ¿no? Pero siguen ahí latentes, y esto es un reflejo más, un lente de aumento, digamos. Esta crisis nos ha puesto un lente de aumento sobre esa precariedad. Si tuviera que, digamos, después de esta parte un poco oscura, poner luz, y me parece importante reconocerlo, es el trabajo del personal sanitario de Guatemala, y estoy segura que del resto del mundo, que está ahí, ¿no? Que está ahí trabajando muchísimo. En Guatemala se registran 118 médicos y personal de salud infectados, esto, digamos, de datos oficiales, ¿no? Así como las palabras de Carlos Fernando tratando de resumir la situación de Nicaragua, yo diría que aquí las palabras serían negligencia, incapacidad y opacidad, si tuviéramos que resumirlo muy a grandes rasgos, ¿no? Un Estado que tiene un servicio civil muy pobre, que tiene un sistema de salud absolutamente precario, y entonces esto se viene a acumular. ¿Cuál es la situación del sistema sanitario aquí? Está colapsado. El gobierno insiste en decir que no está colapsado, pero los médicos están saliendo a las calles a decir está colapsado,
no hay espacio para las personas infectadas, tampoco incluso en los hospitales privados. Y hay un rasgo que me parece a mí bien relevante de lo que significa el bien común y este concepto casi nulo de bienestar y de protección social en Guatemala, que es que la gente, me incluyo, tenemos pánico de ir al sistema de salud. Entonces mucha gente se está quedando en casa, cuidándose como puede, porque tiene mucho miedo, porque está colapsado, porque sabe que la situación es súper complicada. Las medidas del gobierno en un principio parecieron las adecuadas, un cierre pronto también como El Salvador, unos pocos días después de las medidas del Salvador, parecía que iba con paso firme, pero fue como que se tropezó a los 10 metros de la carrera. Hipótesis puede ser que también hay presiones, por ejemplo, del sector económico. El gobierno dictó el cierre de la prestación del sector económico privado, excepto para las actividades esenciales, pero luego vemos ahora las calles están básicamente como un día normal, nos lo indica también estos reportes de movilidad de Google, que se ve que ha ido aflojando. Las medidas son también una especie de prueba y error, ¿no? Vamos también en este lomo de camello que mencionaba Carlos Fernando. Otro asunto es el de la opacidad. Nosotros estamos a ciegas. Lo mismo, digamos que hay elementos como muy parecidos de Honduras, digamos, el de las pruebas, se hacen muy pocas pruebas, comparado, digamos, con lo que es lo recomendable. Tenemos en este momento 11,000 casos, poco más de 11,000 casos reportados oficialmente, pero salió hoy el comisionado de una comisión que se acaba de crear recientemente y que creemos que es bastante positivo que se haya nombrado a esta persona, que es un científico. Él salió a decir que el número de casos era 10 veces más de lo que el gobierno está reportando. Entonces podríamos llegar a tener hasta 100,000 casos en el país, ¿no? Luego, otro rasgo que me parece importante del caso de Guatemala es que hay, además de la crisis de salud, una crisis de información y una crisis de comunicación. Van dando bandazos. El presidente da una declaración, da una medida y luego estas se aflojan o no hay claridad sobre estas. Entonces la población está sin saber exactamente qué hacer y, digamos, solo algunas, como el uso de la mascarilla o ahora que recién se instaló el de la circulación de vehículos nada más. El transporte público está cerrado en Guatemala. Sobre el hambre y la pregunta que le hacías a Jennifer, también aquí se repite la misma situación, las banderas blancas en la capital, las banderas blancas en la carretera. Una proyección del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales calculaba, digamos, en uno de los más oscuros escenarios que podría llegar a aumentar 1.200.000 personas en la pobreza en Guatemala, lo cual es bastante gravísimo en un país pues que ya sabemos que es muy pobre. Algunas estrategias que ha tomado el gobierno, por ejemplo, se iba a entregar bonos de dinero a las familias para que pudieran comprar lo esencial, pero la modalidad para entregar estos bonos es a través del recibo de luz. Lo que no estimó el gobierno es que hay un 12% de las familias guatemaltecas que no tienen luz en casa, que obviamente probablemente son las más pobres. Entonces ese 12% que debería recibir ese bono no lo está recibiendo y luego ha sido como una repartición muy aleatoria de acuerdo al consumo de luz. Y entonces, por ejemplo, familias que pueden ser muy numerosas, de pronto su recibo de luz es muy alto y no van a recibir el fondo, y de pronto una persona que vive sola en la capital acomodada sí lo va a recibir.
Entonces, digamos que son medidas de protección social bastante improvisadas, le podríamos llamar. Luego, sí, de olvidos, digamos, de olvidos del Estado, digamos. Yo tengo aquí anotadas unas cuantas, entre ellas estaba el de las poblaciones migrantes, el de los deportados, este asunto de que han venido muchas personas deportadas que han estado en cuarentena, que luego no han querido que sus comunidades no las han querido recibir, y lo cual es muy, muy trágico. Enfermos de otro tipo de enfermedades, que yo creo que probablemente está pasando en los otros países, cáncer, enfermedades renales, diabetes, que en algunos casos o en muchos casos esperamos que no, pudieran llegar a fallecer y que va a ser indirectamente producidas por el coronavirus porque no pueden acceder a estos servicios de salud. Luego, temas relacionados con mujeres, los índices de violencia intrafamiliar han aumentado muchísimo, las denuncias, y luego también el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Están cerrados los servicios y entonces muchísimas mujeres están, digamos, teniendo serios problemas para acceder a esto, y es un asunto muy, muy grave, digamos, en muchos casos las mujeres viviendo con sus agresores, ¿no? Y no pueden pedir ayuda o hay una incapacidad del Estado para atenderlas. Y también lo mismo que en Honduras, lo de los privados de libertad, que ni siquiera es un tema de conversación aquí, excepto de algunas organizaciones muy puntuales que se han pronunciado sobre esto. Un préstamo millonario que se fue muy ágil el gobierno y el Congreso para poder recibirlos, pero del cual solo se ha ejecutado el 3%. Y el personal sanitario con muy poco equipo, unos hospitales provisionales que terminaron siendo una caricatura, un bosquejo de lo que se planeaba que iban a hacer, un hospital de 3,000 camas que terminó siendo un hospital en una galera de 300 camas, ¿no? Y ahí el indicador es nuevamente que la corrupción y la incapacidad histórica del Estado pues se vuelve a hacer presente. Ese sería el resumen. Gracias, Alejandra. Mira, te hago una pregunta y te pido, antes de entrar a la última ronda, una respuesta general sobre esto, porque no hay otra forma de darla con el tiempo que tenemos. Recuerdo la frase de un hombre petenero allá al borde de la Candón, que me decía: la ciudad se entera tarde de lo que ocurre en la selva. Guatemala, un país enorme, diverso, a veces desde el discurso político parece reducirse a una ciudad, a una capital. Llegan noticias desde el interior de Guatemala, llegan noticias desde las zonas empobrecidas del norte, desde las fronteras del sur. ¿Se conoce lo que ocurre o esto es un diálogo que está ocurriendo entre citadinos? Justo esa era parte de la parte 2, pero en efecto nos pone en evidencia también mucho este lente de aumento que nos ha dado la pandemia, el tema de la centralización de la información de los medios tradicionales. En este momento, digamos, esa incapacidad o dificultad para trasladarse a el resto del país, afuera de la capital. Los medios locales, digamos, informando a sus propias comunidades, pero siempre existe esa brecha, que es una brecha muy lamentable, y digamos que es un mea culpa desde el periodismo, desde yo como periodista, que es, digamos, la brecha entre la capital, la centralización tanto de los servicios públicos como de la comunicación, ¿no? Entonces llega a cuentagotas, los alcaldes están informando aún en contra de las indicaciones del gobierno central, que ha prohibido que los alcaldes se pronuncien. La única voz tiene que ser la del Ministerio de Salud, pero los alcaldes pues se han visto obligados a exponer su situación o la situación de sus ciudadanos, ¿no? Gracias, Alejandra. Bueno, voy a la segunda ronda. Les pediré por cuestión de tiempo, para poder hacerles algunas preguntas que nos van enviando las personas que les están viendo, ser un tanto más breves que en la primera, pero nunca menos profundos.
Sol, empiezo contigo de nuevo. ¿Cómo ha sido la cobertura periodística en Panamá? ¿Qué bloqueos han enfrentado? ¿Qué información han tenido disponible? ¿Qué en tu impresión supimos contar y qué no supimos ver? Sol Auría, por favor. Sol, no te escuchamos. Era mi mímica. Era tu... Creo que, bueno, es un clásico esto de estar así, ¿viste? Es un clásico de las reuniones Zoom. Tal cual. Creo que en relación a los periodistas, hay una situación particular de pandemia, digamos, es que estamos un poco agotados, agobiados, porque hubo que intentar aprender un montón de cosas de las cuales no estábamos ni enterados, como una pandemia, precisamente. Y también esto de estar confinados hace que al final sepamos cosas, solo sabemos decir lo que otros nos dicen, o sea, también es una limitación concreta del momento. Pero escuchando recién atentamente a todos, me parece increíble y creo que es un problema de Panamá, y ahí venimos con las tradiciones. Más allá de la coyuntura del momento, las tradiciones de la cobertura periodística o los vicios que arrastramos, digamos. Yo pienso que en Panamá, estuve escuchando muy atentamente, en Panamá hoy no funciona la asamblea, salvo para, digamos, ser escribanía de algunos decretos o leyes puntuales que quiere el gobierno. No funciona la justicia y no hay acceso a información pública de acuerdo a lo que la ley dictamina, que es publicar en Panamá Compra Todo. Entonces, igual en Panamá, pese a esta situación, digamos, que está muy clara, la Comisión Internacional de Derechos Humanos dijo hace poco al gobierno que tenía que tratar igual a los migrantes, que garantizar la salud de los migrantes y de los presos. Hay un hacinamiento total, hay más de 3.000 migrantes varados en Darién y en Chiriquí, que viven en carpitas sin ninguna condición, digamos, o garantía. Pero acá está esta sensación, ¿no?, de que Panamá nada es tan terrible. O sea, Panamá como si no fuese Centroamérica. Hay un artista panameño que murió, pero que es muy genial, que hizo una obra que está Centroamérica y Panamá separado como una islita, ¿no? Como si fuese otra cosa diferente. Y un poco en Centroamérica nos ven así a Panamá también, como si fuésemos otra cosa. Porque es un país de renta media, porque tiene los bancos, el canal. Y me pregunto, ¿qué te diferencia de Ortega si no funciona la asamblea, no funciona la justicia, no hay transparencia y no hay garantía de derechos humanos para las personas? ¿Cuál es la diferencia? Pero sin embargo no nos percibimos como Nicaragua, ni equiparamos jamás, ni se nos ocurriría equiparar a un presidente con Ortega, porque es una cosa diferente, ¿no? Entonces me parece que lo que nos pasa a los periodistas acá es que no sabemos contar el poder más allá del escándalo, o sea, de la corrupción, del dato, no dando información, hay sobrecostos en esto, ¿no?, del titular, y tampoco sabemos interpretar, mirar o contar la pobreza más allá de la miserabilidad y el miserabilismo o de la estigmatización. Y esto es un problema de tradición, como la tradición política y todas estas cosas que arrastramos, y es un problema de falta de enfoque de derechos humanos, como no la tiene la política y no la tiene la población en general, tampoco en general, obviamente, hay periodistas buenísimos y hay grupos de gente que hacen un esfuerzo monumental, pero en general la cobertura se trata de esto, del escándalo y del miserabilismo y la estigmatización, o el no respetan, o también la réplica de la construcción del buen salvaje, en el caso del pobre que sale y que no cumple y que se porta mal. Tenemos en ese sentido una falencia grave porque los problemas estructurales del país que la pandemia viene a exponer dramáticamente, como ya dijeron todos, nosotros también somos parte de eso y no estamos sabiendo interpretarlo ni contando, creyéndonos algo diferente de eso. Entonces, si no nos podemos asumir como un país con graves problemas institucionales y con un Estado fallido, va a ser muy difícil que podamos hacer una cobertura a la altura del momento y de la crisis, y mucho más de lo que viene. Gracias, Sol. Fíjate que sí, me recordaba cuando mencionaban la página de compras de Panamá, aquí en El Salvador, justamente
el gobierno no ha cumplido ni ese mínimo requisito que en algunos casos era publicar las compras en la página de compras, cuando ya tiene bastantes mecanismos para no tener que cumplir la ley de adquisiciones, por ejemplo, la ley de acceso a la información durante todo este periodo. Definitivamente ha sido complicado conseguir información. En El Salvador en concreto, el presidente incluso se ha dedicado en muchas de sus cadenas nacionales a atropellar a diferentes medios, al Faro entre ellos, por las investigaciones que se han publicado. María Fernanda, esto es diferente en Costa Rica. La disponibilidad de información durante esta crisis, el acceso a entrevistas con funcionarios, ¿ha continuado o esto ha cambiado de alguna manera en Costa Rica, o tu país también sigue siendo distinto a los nuestros en este aspecto? Yo diría que no tanto, Oscar. El país ha centralizado bastante la información en el Ministerio de Salud para tener acceso, por ejemplo, nosotros en La Voz de Guanacaste, a información en las localidades. Tenemos que recurrir a los directores de las áreas o directoras de las áreas de salud y dependemos de si quieren conversar o no al respecto. Sin embargo, todos los días tenemos esta información de cuántos nuevos casos hay diarios por cada cantón, en un PDF, ¿verdad? Que después se transforma, que después hay otra entidad que lo transforma a un Excel. A ver, tenemos datos. Hemos hecho un intento por pedir datos más desagregados, porque si no nos comparamos con Centroamérica, si nos comparamos con nosotros mismos, podríamos estar en un nivel de transparencia muchísimo más alto. Ahora, hablando un poco sobre periodismo, a mí me gustaría también hablar de que somos una de las democracias más estables de América Latina, uno de los países con los mejores índices de libertad de expresión, donde yo veo la menor cantidad de periodismo investigativo. Y déjenme darles un contexto alrededor de esto, y es que los medios de comunicación acá la mayoría son corporaciones o empresas. Me imagino que igual que en la mayoría de los países, yo tengo una ventaja o bendición, como queramos verlo, y es que trabajo en uno de los pocos o probablemente el único medio de comunicación sin fines de lucro de Costa Rica, que es La Voz de Guanacaste, y es una ventaja que tenemos 10 o 12 personas más únicamente en este país, en comparación con los periodistas que trabajan en los medios de comunicación tradicionales, donde muchos de ellos, incluyendo a la corporación de medios más grande del país, Grupo Nación, mandó para la casa a todos sus periodistas durante medio tiempo, a todos sus periodistas y colaboradores en general. Entonces, aunque hay periodistas que están haciendo un trabajo excepcional o están intentando hacer un trabajo excepcional, investigando, haciendo reportajes muy interesantes, uno diría que lo que está pasando es que son muy buenos periodistas, pero sin estructuras que promuevan ese periodismo investigativo. Hay una crisis económica y una crisis publicitaria, y al haber una crisis publicitaria, lo que está desnudando este problema son problemas que ya veníamos arrastrando, ¿cierto? Que es la crisis del modelo de los medios de comunicación, que es, bueno, si sos un negocio, entonces de pronto no existís para informar, existís para sostener tu negocio. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue cancelar la distribución y la impresión del periódico y cerrar la oficina física para poder mantener todos los salarios. No veo a nadie más haciendo esto por sus imposibilidades también de tradición y de estructura de negocios. Y sí nos hace falta. Yo ayer o antier hice una pregunta en Twitter de qué les falta a los pobladores de Costa Rica, a la gente, de los periodistas y del periodismo que estamos haciendo, y hay una respuesta que se repitió constantemente, y es: ya dejen de ir a las conferencias de prensa y ponerle el micrófono al ministro de Salud, ya él tiene suficiente difusión. Váyanse a las comunidades, váyanse a la frontera, conozcan realmente lo que está pasando en las comunidades donde está la enfermedad. Ir a la ruralidad, falta de creatividad, nos falta incluso investigación para poder hacer preguntas en la conferencia de prensa. Entonces la gente incluso se queja en las transmisiones de la conferencia de prensa diciendo: pero este periodista no investigó nada antes de hacer esta pregunta. Y bueno, en todo este panorama
hay un elemento adicional que surge y que nos damos cuenta justamente por las conferencias de prensa y la mala calidad de algunas de estas preguntas, y es la proliferación de páginas que se dicen medios de comunicación, pero que en realidad son páginas en redes sociales que distribuyen desinformación, al punto de que incluso revelan el nombre o la identidad de personas, sobre todo si son personas nicaragüenses, pero personas que tienen... que están viviendo en este momento con el COVID. Ellos en algunas ocasiones dicen que con permiso, en otras no dicen absolutamente nada sobre el permiso que tienen con respecto a la divulgación de esta información. Y sí es grave porque ves esta cantidad de likes y de recompartidos que a uno le alarma. A mí me alarma porque yo veo la cantidad de recompartidos que tenemos en nuestros medios de comunicación cuando publicamos investigaciones en comparación con esto, y uno se pregunta, ¿qué hago ahora? Si veo que la gente está siguiendo de manera tan específica a medios que no eran medios y que no son estructuras organizativas, por decirlo así. Entonces uno se queda con la duda, para terminar de responder a tu pregunta, Oscar, uno se queda con la duda de si realmente Costa Rica, a pesar de que yo confío plenamente en que Costa Rica está haciendo las cosas bien en el sistema sanitario, pero si está haciendo las cosas también en todos los sectores, en el sector turístico, en el sector económico, en la atención del hambre, o si realmente lo que nos está haciendo falta es buen periodismo y buena investigación al respecto de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, María Fernanda. Paso rápidamente para que luego nos quede tiempo de preguntas de lectores. Carlos Fernando, no tengo poco que agregar a esa pregunta, es decir, gobierno represor y pandemia, ¿cómo se hace periodismo en Nicaragua en estos momentos? ¿Cómo se cubre cuando no solo lo niegan, sino que ya de antemano no les proveían información? Carlos. Nosotros publicamos hoy en Confidencial 2 listas que seleccionan algunas de las historias que hemos producido en estos 3 meses bajo la rúbrica 3 meses de pandemia, porque el 18 de marzo murió Ociel Herrera, el primer paciente COVID en Nicaragua. Los invito a que le den una mirada. Mañana vamos a publicar otra lista y otra el sábado, porque la cobertura es enorme y la estamos agrupando por diferentes ejes, tanto en la plataforma digital como en la plataforma audiovisual de televisión. Yo resumiría la cobertura, y esto es solo nuestro trabajo, no puedo hablar por todos los otros medios independientes del país. Primero, la gran batalla es la batalla de la credibilidad y la verdad. Esa censura que ya existía, que se refuerza con la pandemia, pues de lo que se trata es realmente de derribarla. Y yo decía antes, nosotros publicamos el documento oficial del Ministerio de Salud, que estaba escondido. De otra manera, nadie nunca hubiera conocido eso. ¿Por qué? Por acceso a fuentes, por confianza, por credibilidad dentro de las mismas fuentes del gobierno. Las pruebas del COVID en Nicaragua están centralizadas, solo se hacen en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud. Bueno, nosotros publicamos, obviamente con fuentes anónimas de ese laboratorio, los datos verdaderos de las pruebas que se estaban haciendo. Antes eran 50 diarias, después eran 300, y las proyecciones, y gente que dice lo que está diciendo el ministro de Salud, la ministra de Salud, es mentira. Esta es la verdad sobre las pruebas. Yo creo que ese ha sido uno de los desafíos principales, y luego viene el tema de las fuentes que están realmente en los hospitales. Los médicos han sido el pilar fundamental de la información. Hay muchos que hacen proyecciones y análisis, pero el médico que está en la sala COVID, el que está en la UCI, el que te dice hoy el parte es que hubo 13 muertos. Y eso yo lo vi y están comprobados, y esta es la situación de lo que está pasando, y este es el número de personas que están con asistencia de respiración. Luego está el tema de los familiares de las víctimas, las historias de los entierros express, que es el otro elemento probatorio de la realidad. Y 3 cosas más. Uno, la protección de los reporteros, hacer periodismo por Skype, por WhatsApp, por teletrabajo, pero también estar en la cobertura de los brotes. Nuestro equipo ha cubierto Managua, los principales hospitales, los principales brotes en la ciudad, pero también hemos estado en Chinandega, en Masaya, en Matagalpa, en Riva. Vamos a publicar este fin de semana una historia
María Fernanda, diferente a lo que se trabajó con ustedes en el norte desde Costa Rica, y las historias humanas de la tragedia, los sobrevivientes que cuentan qué es estar en la sala COVID, los entierros express, los médicos fallecidos y los médicos sobrevivientes, las madres que cuidan en casa a un paciente COVID y se salva, comunidades particulares como la que mencionaba, por ejemplo, de la tragedia de los alcohólicos anónimos. Y antes que en Nicaragua la gente se confrontara con esos hechos, cubrimos la pandemia con ojos nicaragüenses desde el exterior, con los nicaragüenses en España y en Bérgamo, Italia, que contaron lo que era, lo que nadie creía en Nicaragua que podría pasar, o médicos nicaragüenses en California, en Nueva York y en otras partes, y en España, relatando lo que estaba ocurriendo. Y por último, yo diría la historia de esperanza, un poco del autocuido, de la cuarentena voluntaria, del desafío de la gente. Pareciera que no es noticia, pero en Nicaragua hay un municipio, Muelle de los Bueyes se llama, en el centro caribe del país, que declaró cuarentena voluntaria desafiando al gobierno. Bueno, esa es una historia que nosotros fuimos a contar hasta ese lugar que está a 250 kilómetros de Managua. Pues creo que ese es un poco, tal vez un paneo general del tipo de historias que se han estado produciendo. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias, Carlos. Jennifer, pasaría contigo a esta respuesta. Aún nos quedan 15 minutos en esta conversación. Y aprovecho, Jennifer, para hacerte ya una pregunta que te envía alguien que nos ha estado viendo. Preguntaban sobre las dudas respecto al contagio del presidente hondureño y cuáles son las razones para dudar del contagio que él mismo anunció. Jennifer, te paso la palabra. Sí, bueno, sobre esa pregunta, como decía al inicio, pues la poca legitimidad del presidente, pero también justamente en mayo estábamos en medio de la pandemia cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a un ex director de la policía por los mismos delitos por los que está condenado el hermano del presidente, ¿no? Delitos de narcotráfico, tráfico de armas hacia Estados Unidos. Y obviamente está en el ambiente muy reciente todavía todos los señalamientos que hay en contra del presidente Juan Orlando Hernández, de posibles investigaciones, de una posible acusación por parte de la Fiscalía de Nueva York por todas estas personas que han sido capturadas, que han sido ya acusadas por esta Fiscalía y por el juicio obviamente de su hermano, que todavía no tenemos la sentencia, va a ser hasta septiembre al parecer, por todo este tema de la pandemia, pero que obviamente también todas estas dudas de la gente, bueno, no querrá hacer una movida, no querrá subir es una estrategia para subir su credibilidad o su legitimidad por cuestiones de que, bueno, él va a salir de esto, etcétera, ¿no? Es como una excusa también la pandemia. Además, nosotros también estamos ya a las puertas de un proceso electoral. El próximo año, en marzo, son las elecciones internas. Todavía no se sabe cómo va a suceder esto en medio de este contexto, pero también hay muchas dudas de si el presidente pues va a querer dejar el poder, ¿verdad? Ya anteriormente había dicho que no se iba a reelegir y que no se podía reelegir. El Partido Nacional puso una regla y que el presidente no se podría reelegir, pero no se sabe. Obviamente toda esta situación de su enfermedad también pone como un temblor pequeño ahí en todos estos elementos, ¿no? Entonces, la gente tiene muchísimas razones para dudar de la credibilidad o de lo que el presidente diga, ¿no? Por todas estas cosas que ya les he mencionado. Sobre lo del periodismo, para tu pregunta, bueno, nosotros también estamos como tratando de no dejar de lado temas que son súper importantes en medio de esta pandemia, o sea, dejar de estar solo contando los números o de solamente estar como buscando todos el mismo tema o cuántos son los contagiados y la medicina, etcétera, sino también ver otras cosas que están sucediendo, como por ejemplo lo que mencionaba Alejandra de la violencia sexual y la violencia doméstica, cómo ha aumentado la vulnerabilidad y lo que están viviendo las mujeres que están confinadas con sus agresores. La respuesta está
estatal, que obviamente siempre ha sido mala, pero ahorita la pandemia es una excusa para no responder a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia en sus casas. Eso es algo que nosotros hemos reporteado también, el acceso a la salud de las mujeres, pero también estamos tratando de buscar otras cosas, como por ejemplo los enfermos crónicos o las personas que van a atenderse a los hospitales, que están saturados, pero que no están enfermos de COVID, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas personas que también se están muriendo por otras enfermedades porque no son atendidos adecuadamente porque la pandemia saturó todo, ¿no? Los esfuerzos enteros están en el tema de la pandemia. Hay muchas personas del personal sanitario enfermas y obviamente se ha reducido la capacidad de atención para otras enfermedades. Y por ejemplo, el caso de enfermos de lupus que utilizan, que necesitan la hidroxicloroquina para su tratamiento, porque está probado que este es un tratamiento para ellos, o personas que necesitan estos medicamentos, también están muy preocupados porque va a haber desabastecimiento de estos medicamentos que ahora se están utilizando en los esquemas de protocolo para atender la pandemia, ¿no? Entonces también están estos otros temas. También nos estamos preguntando mucho, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? Yo creo que no vamos a conocer el impacto económico en temas de salud, en temas incluso de gobernanza, el impacto que esta pandemia va a tener, a saber en cuántos meses o incluso años. No vamos a conocer ese impacto porque no tenemos datos demasiado, no tenemos la capacidad de generar suficientes datos y análisis. Pero, por ejemplo, estábamos pensando cuál va a ser el impacto sociocultural de que la gente no puede ni siquiera velar a sus muertos, ¿no? Esto está realmente impactando muy fuerte en las familias, cómo se está viviendo el luto, cómo las familias están viviendo el luto y en medio de toda la desinformación y no pueden ni siquiera velar a sus muertos, ¿no? Y esto es algo que quizás se pueda sonar un poco banal, ¿verdad? Pero realmente es muy fuerte. La gente deja a sus familiares en el hospital, los deja de ver incluso por semanas y de repente está la llamada que se murió y que lo enterró la policía militar, ¿verdad? O que puede verlo, pero de muy lejos, ¿no? Y esto realmente está generando un impacto muy fuerte en la gente. Y otra cosa que nosotros hemos hecho es que estamos mapeando, de hecho hicimos un mapa para identificar los lugares donde hay estigma, hechos victimizantes y estigma en contra de personal sanitario, pero también de personas enfermas por COVID. Estamos haciendo monitoreo de medios, pero también llamando a muchísima gente, organizaciones, fuerzas vivas, para saber cómo están las comunidades enfrentando la pandemia. Y muchísimas, porque también es tradición, ¿verdad? Antes tenemos otros enemigos ya de los cuales que en las comunidades pues ponemos cercos o muros, ¿no? Para no enfrentarlos. Es igual, ahora el enemigo es quien posiblemente tenga COVID. Entonces, ¿cómo están reaccionando las comunidades? Cerrándose, también tomando decisiones de expulsar a personas que están enfermas, ¿no? El personal sanitario, por un lado, se les aplaude, pero por otro lado también se les estigmatiza, se les violenta en las calles. Enfermeras han denunciado que no les permiten entrar a los bancos, que no les permiten entrar a los comercios, que no les venden en sus tienditas de las comunidades, que incluso les han agredido en la calle porque son vistas como portadoras del virus, ¿no? Entonces también eso es otro punto que nosotros estamos investigando, que es como una cosa de todos los días, de estar viendo dónde están los puntos de mayor conflicto en ese sentido y poder identificar realmente cuáles son los problemas de desinformación, claro, ¿verdad? Pero también de la incertidumbre que está viviendo la población en este momento y cómo está reaccionando. Obviamente somos humanos, yo creo que a veces nos cuesta a los periodistas porque siempre estamos hablando de yo hago esto, quiero hacer esto, estamos investigando esto, pero estamos también, al menos en contracorriente, somos un equipo ahora un poquito más grande porque tenemos periodistas en la zona norte del país, pero obviamente tenemos miedo al contagio, o sea, estamos haciendo este trabajo y tenemos miedo. A mí, por ejemplo, cuando me toca salir
casi no puedo respirar con la mascarilla. Y la vez pasada estaba hablando con alguien de un hospital que tiene sala COVID y yo sentía que más bien me iba a dejar internada ahí porque estaba respirando y no podía, en serio, porque esas cosas me estorban, ¿no? La careta y todo eso es muy difícil, tenés que estar a una distancia de las fuentes, es realmente, o sea, súper retador este momento. Y por otro lado, psicológicamente, o sea, yo estoy manejando un equipo de periodistas que están saliendo, que, bueno, estamos tratando de hacerlo todo de manera muy segura, pero obviamente tengo miedo de que ellos se contagien y que contagiemos a nuestras familias. Eso es algo con lo que vivo todos los días. También hemos tenido casos muy cercanos ya de familiares o de personas cercanas que han muerto por COVID o que no han tenido una atención adecuada en el sistema, y también es súper fuerte porque ya nos está pegando muy, muy cerca y obviamente eso nos afecta un montón, ¿no? Somos un medio pequeño y somos muy cercanos todos, también eso es otra cosa muy difícil, ¿no? Llevar la sala de redacción sin poder realmente convivir todos, como ya estábamos un poco acostumbrados. Y bueno, todas estas cosas que esta pandemia nos ha hecho como replantearnos, ¿no? Cómo también vamos a tratar a las fuentes y el miedo que tenemos incluso nosotros mismos de contagiar a nuestras fuentes, ¿no? De verdad que es muy, muy retador estar también metidos en los datos que no son congruentes en la solicitud de información. El Instituto de Información Pública está haciendo todo lo que puede, pero yo cada vez más recibo notificaciones de no podemos darte esta información porque la persona enfermó de COVID, ¿verdad? O no podemos hacer esta audiencia porque casi la mitad del personal está enfermo. Entonces también estamos enfrentando no tanto la falta de voluntad que ya existe, ¿no? Pero también que la gente está enfermando, que la gente está muriendo y que eso es algo muy cercano y que nos puede pasar, obviamente, a nosotros también en este trabajo. Entonces, yo creo que sí, estamos así entre tratando de ser creativos y ver cómo todo lo podemos hacer, pero también el gran riesgo que estamos corriendo para cubrir esto. Gracias, Jennifer. Alejandra, te pido tus comentarios sobre el ejercicio del oficio en Guatemala en estos momentos concretos, pero también te voy a pedir que contestes la pregunta con la que cerraré, y ahora me iré hacia Panamá. Iré bajando hacia el sur, o moviéndome hacia el sur más bien, ¿por qué decimos bajando? Rodrigo Contreras pregunta, ¿pudieran concluir cada uno que la situación de contagio y consecuentemente la económica se agravarán aún más en sus respectivos países? Yo sé que esa pregunta engloba un ejercicio de futuro y de análisis sobre los hechos venideros que cuesta mucho ahora imaginarse. Les pediría que agreguen algunos rasgos sobre qué ven en el horizonte en sus países. Alejandra, empiezo la ronda contigo, que además, como te decía, aún no has contestado la pregunta sobre el ejercicio periodístico en estos momentos. Ale. Sí, muy en breve porque veo que el tiempo está complicado. Ya te veo la cara de preocupación, Oscar. Contestando, no tanto, contestando a Rodrigo, sí es muy complicado hacer estas proyecciones. Sin embargo, yo creo que definitivamente viendo cómo ha sido la reacción en el caso de Guatemala, del gobierno hasta ahora, no veo muchas luces y esperanza. En este momento estamos, se dice, alcanzando el pico de contagio, pero no sabemos hasta dónde va a llegar ese pico de contagio y agravarse esta crisis en temas de salud, y evidentemente en el plano económico, que ha sido una puerta giratoria que se abre y se cierra, se reactiva la economía y no, la situación tampoco pinta para mejor, digamos. Entonces, yo no me atrevo a hacer proyecciones, pero definitivamente yo creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos recuperarnos, que saldremos de esta, saldremos, pero va a pasar un buen tiempo para recuperarnos económicamente y socialmente de todo esto. Eso sería lo que tengo que decir. Y sobre el periodismo, lo hago muy, muy en breve.
ya uno de los rasgos es eso que tú mismo señalabas, que es la centralización de la información en gran medida, digamos, de los medios tradicionales y de todo lo que sucede aquí. Hay que señalar que sí, la capital de Guatemala es como donde está el gran foco de contagio, pero luego hay lugares de frontera, por ejemplo, San Marcos, Petén, que mencionabas tú, apenas hay información de Petén. Entonces, digamos que esa comunicación fragmentada, pues es lo que sucede acá. Otros temas, la desinformación que ya María Fernanda mencionaba, las estrategias de desinformación, que es un fenómeno global, no es un asunto específico de la región, pero que aprovechan, digamos, sectores políticos, ideológicos, de lo que sea, para trasladar estas campañas que hacen muchísimo daño, especialmente en este momento, porque juegan con la salud. Y también una estrategia de desprestigio para la prensa, para los medios de comunicación, para el ejercicio periodístico, que me parece importante señalar, porque se instala en la ciudadanía una idea de que de pronto no son tan necesarios los periodistas, ¿no? Y entonces es bien complejo, porque sí hay como una oleada que a mí personalmente me preocupa, que es sí, desprestigiar a la prensa y considerar que que no es un aporte esencial para la democracia, ¿no? Luego, un asunto que me parece bien importante verlo y vernos al espejo, que es que no estábamos preparados para abordar los temas científicos. Abordar los temas científicos y de salud ha sido un asunto que, digamos, que se toma como una sección ahí junto a la sección cultural, que también muchas veces está muy olvidada y que son ambas tan importantes, ¿no? Y entonces hemos tenido que hacer estas maestrías y posgrados en tiempo récord para explicar qué es lo que está pasando. Epidemiología, estadística, etcétera, etcétera. Y entonces me parece también bien importante ver cómo hemos abordado la ciencia desde hace décadas como un asunto extra para las revistas especializadas, cuando en realidad no es que los científicos están ahí escondidos en un laboratorio haciendo magia, ¿no? Sino que es un asunto trascendental para la vida. Entonces, me parece que es una deuda que teníamos y que hemos tenido que solventarla a pasos agigantados, y ese ha sido un tremendo reto. Y terminando con un poco de luz, que ha habido muchísimos ejercicios de trabajos colaborativos entre medios transnacionales, que a mí me parecen fundamentales y me parece muy importante reconocer. Muchísima generosidad entre colegas y ese intento por contar regionalmente, por contar a nivel de Latinoamérica. Entonces, creo que es importante señalar eso, ¿no? Que se dejan de lado, digamos, egoísmos o narcisismos de medios y del oficio para comprender, pues, que la información es bien común y se está haciendo bastante de esto, y creo que hay iniciativas que van a trascender incluso a esta crisis. Entonces, por ahí lo dejaría y vamos otra vez desescalando. Vamos desescalando. Gracias, Alejandra. Vaya, ahora contando ya con la respuesta de Alejandra, vámonos en pleno a esta ronda final, con ese ejercicio de futuro a partir de las situaciones concretas que están viendo en sus países. Ante eso, ¿qué te animas a decir, Jennifer? Bueno, que es muy difícil como estimar algo. Lo que te decía anteriormente es que va a ser muy difícil, o va a costar mucho tiempo saber cuál va a ser realmente el impacto social de la pandemia. No sabemos realmente si más bien nuestras comunidades van a quedar todavía más rotas después de esto, o sea, mayor conflictividad. O si se va a optar porque las comunidades van a empezar a trabajar juntas, que también hay muchas historias de solidaridad y de cómo las comunidades están trabajando juntas ante el abandono estatal, pero no sabemos qué es lo que va a predominar. Nosotros tenemos muy cerca un proceso político, un proceso electoral
que también nos genera mucha incertidumbre. No sabría decirte si esta pandemia se va a aprovechar para poner arriba algunos liderazgos políticos. No sabría decirte si esto va a funcionar también para alguna estrategia de continuidad del actual presidente, que de alguna manera necesita seguir en el poder después de esas acusaciones en Nueva York. No sabría decirte si, por ejemplo, la tendencia a la protesta por cuestiones más políticas o por esta situación del proceso electoral, pues va a ser lo que va a predominar, sino que va a predominar más la protesta por el hambre y por mejoras en el sistema de salud. O sea, eso también es otra cosa que se ve la tendencia, ¿no? Pero bueno, es muy difícil ver el futuro. No sabemos si de aquí a 3 meses vamos a tener un poco más de rango de movimiento, si esto va a ir a la baja, porque en efecto pues no tenemos muy claro en qué fase estamos. Y obviamente con todo lo que se dice que hay que esperar la vacuna, que hay que esperar una cura, pues nosotros somos los últimos países a los que llegan estas cosas, así que también no sabemos cuánto se vaya a alargar nuestra espera por una vacuna, ¿no? En ese momento nosotros ahorita estamos haciendo una reapertura, pero sabemos que en pocas semanas vamos a volver a estar cerrados de nuevo por otro brote de contagios. Entonces es muy difícil, de verdad, como poder hacer una estimación o poder decir, bueno, esto podría pasar. No nos esperábamos que este año cambiara así tan drásticamente. Teníamos ya muchísimas lecturas de escenarios políticos nosotros, por ejemplo, y ahora pues todo está en la incertidumbre. Entonces, quizá eso. Gracias, Jennifer. Sí, a ver, por ejemplo, cuando uno se pone a revisar números, cuando uno ve las cifras de descenso en las remesas y en el trabajo de los migrantes en Estados Unidos, cuando uno revisa los números que están dando las gremiales empresariales de pequeñas y medianas empresas, y en El Salvador, yo sumándome, para no dejarles esa pregunta tan complicada solo a ustedes, a ese augurio de lo que viene, pues en la pandemia los 3 poderes han tenido choques muy contundentes, sobre todo abanderados por el presidente de la República, y el año que viene, pues supongo que la conflictividad entre los 3 poderes del Estado va a ser una de las constantes. Carlos Fernando, ¿qué nos aportas en este ejercicio de imaginarse lo que viene en Nicaragua después de este periodo? Yo creo que es inevitable que se proyecte una correlación de los hechos, y los hechos son 5 meses de un Estado que no hizo nada para prevenir, sino que más bien propagó el virus, y las proyecciones en el futuro. Para eso no necesitamos ser expertos. Lo que los epidemiólogos debaten es qué forma va a tomar esa continuación de la pandemia en Nicaragua, que si va a ser un efecto camello con varias jorobas, varios picos, varios brotes, no lo sé. Lo que está claro es que en Nicaragua se va a proyectar de una manera mucho más prolongada que en el resto de Centroamérica, mientras en sus países se van a iniciar procesos de apertura, como ya se están haciendo. Bueno, aquí va a aumentar el contagio, y Nicaragua las crisis sociales y económicas las ha resuelto exportando migrantes, exportando mano de obra. ¿Va a ser posible mantener ese flujo de 80,000 migrantes de la crisis de abril de 2018 a Costa Rica? Posiblemente no. María Fernanda ya está viendo los hechos de cómo, es decir, Nicaragua va a sufrir un efecto de contención, de aislamiento en los países vecinos, en el comercio y también, obviamente, en las relaciones internacionales. ¿Qué efecto tendrá eso en el país? Bueno, vos mencionaste las remesas. Claro que las remesas, que también en la crisis de abril fueron una especie de tabla de salvación para las familias, ahora las remesas ya se cayeron y se van a seguir cayendo. ¿Cuál va a ser el impacto de esos componentes de crisis económica agravada, crisis social agravada, contención para la válvula de escape de la migración? Evidentemente va a poner muchísimo más presión. Esta es una dictadura, yo lo he dicho varias veces y nunca le he puesto plazo, pero he dicho, está en una crisis terminal. Las crisis terminales pueden prolongarse por
por muchos días, por muchas semanas, incluso por más de un año. ¿Cómo va a terminar la crisis política? Que está programada una elección de acuerdo al calendario de la dictadura en noviembre del próximo año. ¿Habrá elección o no? ¿Habrá reforma electoral o no? ¿Habrá salida política o no? Yo quisiera creer que la salida es una salida integral, es la salida de la crisis sanitaria, es la salida de la dictadura, es la salida política, es la salida de la crisis de derechos humanos. Pero eso no, nadie lo puede prever. Y repito, no nace de la crisis del régimen, nace de la capacidad de la otra parte, de la sociedad civil, de la oposición, de la sociedad nicaragüense, de realmente encontrar esa solución, de presionar para esa salida. Y ahí sí que no me atrevo a decir nada porque sería muy temerario. Gracias, Carlos Fernando. María Fernanda, tu aproximación o tu panorama de lo que se viene. Yo lo que tengo son más preguntas que afirmaciones, ¿cierto? Creo que todos, y a eso nos dedicamos también un poco, a hacer preguntas. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué tanto vamos a poder seguir dependiendo del turismo en Costa Rica, que es una de nuestras más fuertes industrias? Probablemente no mucho. En este momento estamos apostando al turismo nacional, reabriendo parques nacionales y playas, aumentando de a pocos la cantidad de tiempo que puedes estar en la playa, la cantidad de tiempo que puedes pasar en los parques nacionales, con el 50% de aforo. Me pregunto, por ejemplo, cuánto tiempo vamos a permanecer en las fronteras, rechazando nicaragüenses a los que necesitamos para poder trabajar en nuestras tierras. Nosotros estamos trabajando un especial con Confidencial y con otro medio costarricense justamente sobre la frontera, y que creo que va muy en la línea de lo que decía Alejandra con respecto al periodismo colaborativo. Me pregunto qué tan solos estamos realmente, cuánto realmente vamos a poder desarrollar nosotros mismos dentro de nuestro propio país, las curas, las vacunas o lo que tengamos que tener médicamente, probablemente vacunas no, pero al menos que estamos trabajando en el tema del plasma acá en Costa Rica. Me pregunto qué tanto vamos a poder trabajar en solidaridad con otros países para poder combatir esto. Y también me pregunto si vamos a poder generar nuevas industrias, por ejemplo. Nosotros hemos estado cubriendo historias de soluciones, de gente que está practicando el trueque en las playas, por ejemplo, de la forma en la que estamos mirando nuevamente a la naturaleza, de la forma en la que ha regresado un poco la naturaleza a tomar su papel principal, que es, y tomando un poco el protagonismo que tenía antes. Podemos volver a escuchar los pajaritos en la ciudad, cosas que antes no escuchábamos. ¿Qué tanto vamos a volver a luchar contra el cambio climático y a ponerle atención a esto? Y hay gente fuera del país diciendo, estamos esperando que abran las fronteras en Costa Rica para poder volver a entrar. Entonces, al final de cuentas, estamos súper interconectados y vamos a depender, no sé si en el resto de países igual, pero por lo menos en Costa Rica vamos a depender muchísimo de lo que vaya a suceder en el resto de países de la región y también pues del mundo, Estados Unidos y Europa, que son quienes vienen acá a vivir como retirados y a invertir en turismo y en las industrias, pues. Gracias, María Fernanda. Sol, llegamos a tener la última palabra sobre esto, es decir, qué proyecciones, qué preguntas, qué escenarios ves hacia el futuro? Sol, para Panamá. Bueno, desde la cuestión epidemiológica, digamos, de la salud, es un poco preocupante porque toda la situación que describimos o sobre la que hablamos, ¿no? La emergencia como la excusa para el autoritarismo, para no garantizar derechos, para el robo, para el secretismo, llevó a mucha gente, digamos, que al principio lo justificaba porque era una guerra, pero después, a medida que avanzaba el tiempo y con la poca ayuda o la articulación de respuesta social, lo peligroso es que le perdió el miedo al virus, o por lo menos, si es que no le perdió el miedo, el hambre, entre hambre y virus, eligen virus, ¿no? Entonces están saliendo y hay 600 casos por día y la mayoría son en los barrios populosos o digamos, donde viven más hacinados o en peores condiciones para contener el contagio. Entonces,
uno de los asesores del gobierno, que es epidemiólogo, dijo que estaba muy preocupado sobre la situación para julio, así que en ese sentido, y la vacuna supuestamente no llegaría hasta 2021. Así que creo que si el gobierno no escucha y no contiene y no genera respuestas que realmente solucionen el problema que existe hoy, que es va a ser preocupante. Esperemos que reaccione. Y en lo económico, sí, hay crisis, pero bueno, viste, yo soy argentina, a mí una crisis panameña me parece que es como el mejor momento de Argentina, más o menos. En realidad, los cálculos son del 20% de desempleo, 2% de caída del Producto Bruto Interno. Panamá tiene esto, ¿no? Panamá no puede atender a la gente o darle de comer a su gente o garantizar agua para todos, pero tiene el canal y el canal mueve toneladas de océano a océano y eso hace que la máquina enseguida empiece a funcionar. O sea, si me escuchase un panameño, me va a decir que estoy completamente equivocada y que la crisis es muy grave. Claro que va a haber una recesión y que está habiendo una recesión y que hay gente que le está pasando mal, pero lo cierto es que es un país muy pragmático y que la última crisis económica que tuvieron fue en el 89 y que enseguida reacciona y saca adelante el asunto. El tema es qué va a pasar con el resto, digamos, porque esto es el 1% del país y quienes definen cómo se va a acomodar sigue siendo el 1% del país y cómo se reparten las cuestiones y cómo queda un montón de actividades económicas por fuera de esa ecuación es lo realmente grave. Y no parece, no están conteniendo estas voces o ni siquiera están mirando hacia esos sectores que hoy se están enfermando más, que hoy están en carpas, en refugios para migrantes, que hoy están hacinados a más del doble y llevando el contagio en cárceles. No se está mirando eso y lo más probable es que no se vaya a mirar. Entonces esa es una gran preocupación de cómo va a seguir siendo un Estado fallido, un gran banco, o sea, una nación que en realidad es un gran banco y que actúa o trabaja para la defensa de muy poca gente. Sol, muchas gracias. Y con esto hemos llegado al fin de este interesantísimo conversatorio que nos permite voltear a vernos con un poco más de conocimiento. Nos pasamos del tiempo, pero me alegra que lo hayamos hecho. Les agradezco doblemente que se hayan conectado 2 días seguidos para este evento. Gracias Jennifer Ávila de Contracorriente, Honduras. Gracias Sola Uría de Concolón, Panamá. Gracias Alejandra Gutiérrez Valdizán de Agencia Ocote, Guatemala. Gracias Carlos Fernando Chamorro de Confidencial, Nicaragua. Gracias María Fernanda Cruz de La Voz de Guanacaste. Agradecemos que hayan estado conectados a esta charla, pero sobre todo a los temas urgentes, importantes, que desde Centroamérica el Foro CAP virtual organizado por el Faro propone para crear espacios de debate y reflexión. Los invitamos a seguir aquí en Facebook, en Instagram, Twitter y YouTube para ver los videos y otros contenidos y recomendados, pero también para estar informados sobre nuestra programación e invitados de las 3 charlas mensuales. La próxima será el miércoles 24 de junio a la 1 p.m. del Salvador, hora del Salvador, migrantes y refugiados, los más castigados por la COVID-19, con invitados expertos fundamentales. A mí es una de las conversatorios que más me entusiasma de los que vienen. Estará con nosotros Oscar Camps desde España, fundador y director de Open Arms. Estará Gina Garibo desde México, coordinadora de la organización Pueblos Sin Fronteras, y la moderación estará a cargo de Carlos Martínez, periodista del Faro. No se la pierdan, los esperamos, y de nuevo a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.